muchas gracias a todos por venir. Quiero empezar agradeciendo a los miembros del proyecto ANIJO por permitirme estar aquí y también a mis compañeros del comité organizador por permitir también que se pueda realizar estas jornadas que siempre son muy productivas. Bien, voy a hablar sobre un escritor japonés, Yano Rukei, que en una gran parte de sus obras y en una novela en específico que es la que voy a desarrollar en esta presentación, hace una muy clara recepción de la antigüedad clásica. Este es el índice que vamos a seguir, partiendo de la introducción, para seguir con un contexto histórico, hablar un poco del autor, ya luego pasar a hablar de la novela en sí, y luego unas breves conclusiones. Bien, en su Japanese Plays and Playfellows de 1901, el inglés Osman Edwards menciona que durante su estancia en Japón trabó amistad con una distinguida dama del lugar, llamada Tanaka Kusama. Tanaka estaba muy interesada en la historia occidental y le pregunta a Edwards su opinión sobre César, Napoleón y Epaminondas. El inglés no sabe muy bien qué responder a esa pregunta, ya que Tanaka parece saber muchísimo más sobre Epaminondas que lo que hace él. Durante la conversación, Tanaka le menciona que conoce a Epaminondas porque es el protagonista de una novela llamada Sebemeishi Keikokubidan, que en castellano se puede traducir como Jóvenes políticos de Tebas, consejos para un buen gobierno, escrita por Yano Rukei. Y esta novela se encuadra en el género que conocemos como novela política Meiji, que es un género donde los diferentes autores van a dar a conocer sus opiniones políticas. Yano va a utilizar la Tebas del siglo IV como modelo político para Japón, camuflado en un relato de una historia situada en un tiempo remoto. La novela se sitúa justo después de la victoria espartana en la guerra de Corinto, cuando los protagonistas de la novela, Pelópidas y Epaminondas, tienen que exiliarse a Atenas para escapar del gobierno tiránico que establece Esparta sobre Tebas. A partir de ahí, el argumento de la novela va a tratar sobre cómo se va a intentar restablecer el gobierno democrático en Tebas para después desarrollar el tema de la hegemonía tebana sobre Grecia. Bien, la dilatada vida de Yano Rukei se sitúa en lo que conocemos como un periodo Kindai de la historia japonesa, que va desde la apertura forzosa de los puertos japoneses por la Armada de Estados Unidos en 1853 hasta la derrota de Japón en 1945. Este periodo se caracteriza por los grandes cambios a todos los niveles que ocurren con el objetivo de modernizar y occidentalizar el país. Para ello, el Estado japonés va a invertir ingentes cantidades de dinero en llevar profesionales extranjeros occidentales a Japón para enseñar el oficio y para ejercerlo allí, además de enviar estudiantes extranjeros a Japón, estudiantes japoneses al extranjero para estudiar. Bien, el objetivo de modernizar todos los aspectos posibles, tanto de la política, de la sociedad, de la cultura, de la economía de las Fuerzas Armadas, es poder conservar la unidad territorial y la soberanía del Estado japonés, amenazadas por su repentina inclusión en el mundo de la segunda mitad del siglo XIX. La figura de Yano Rukei se encuadra en la búsqueda de un modelo político y estatal para Japón, que es un tema candente desde la restauración Meiji de 1868, la restauración imperial, hasta la promulgación de la Constitución en 1889. Bien, el autor, Yano Rukei, nace en lo que hoy es la prefectura de Oita, en 1850, en el seno de una familia samurái. En 1871 se va a trasladar a Tokio para estudiar en la Universidad de Keio y trabajar en el periódico Yubin Hochi. Ahí, ya en Tokio, entra en contacto con las esferas políticas y va a pasar a desempeñar un cargo en el Ministerio de Finanzas, bajo la protección del ministro de Finanzas, Okuma Shigenobu. Sin embargo, en 1861, Okuma Shigenobu tiene que dimitir por desavenencias con el gobierno y va a crear un partido el año siguiente, el Rikenkai Shinto, o Partido Reformista, junto con Yano. Yano, mientras compagina la actividad periodística y política, va a escribir esta novela, la Sebemeishi Keikokubidan, que le va a reportar unos beneficios extraordinarios para nada esperados que le van a permitir hacer un viaje a Europa y a Estados Unidos durante 2 años.
Después de esto se va a retirar de la vida política y pública durante un par de años para luego regresar a la vida política como parte del ministerio de la Casa Imperial y después desempeñar cargos de embajador en Pekín. Va a seguir con la actividad periodística y va a seguir escribiendo novelas hasta su muerte, hasta su fallecimiento en 1930. Bien. Ahora, entrando más en materia, creo que es importante contextualizar un poco el género, la novela política Meiji, la novela corta Meiji, que es un género que es un género estelar, solamente lo podemos encontrar en una década, la década de 1880, y tiene un objetivo muy claro: proponer modelos políticos para la construcción del Estado japonés. En este momento es cuando se está barajando, se está discutiendo la primera constitución de Japón, la constitución de 1879, que va a estar en vigor hasta 1945. Lo que nos interesa aquí es que una de sus características para evitar la censura a la que estaba sometida la literatura tiene que ambientar sus tramas en lugares lejanos, en tiempos remotos, para poder evitar esa censura. Sin embargo, la pregunta, una de las grandes preguntas es ¿por qué Yano va a utilizar la Tebas del siglo IV, la Tebas de Epaminondas, como modelo político para Japón? Bien, pues sabemos que Yano va a tener muchísimas influencias historiográficas. Va a empezar, desde un primer momento, va a leer todas las obras políticas que hay en el Occidente, sobre historia institucional de Estados Unidos, de los diferentes países europeos, y va a tener contacto con autores clásicos, traducidos al inglés, no lee griego todavía, pero va a leer sobre todo a Plutarco y a Jenofonte, que son las principales fuentes de su novela, que para él es una novela, pero él pretende que sea una obra académica, vestida de novela para su mejor lectura. Y entre fuentes secundarias, historiadores del periodo, sobre todo británicos, va a tener a George Grote, sobre todo a George Grote, pero también a John Gillis y a Cranach Firwell. Bien, es importante conocer que Yano va a utilizar el contexto de la Guerra de Corinto para hacer referencias tanto a la situación que está viviendo en el país interiormente, como para hacer referencia a la situación internacional en la que está Japón en el momento. Los tres actores políticos de la novela van a ser Tebas, que es el protagonista, junto con, bueno, Tebas, evidentemente Epaminondas y Pelópidas, pero Tebas, luego Atenas y Esparta. Tebas va a ser identificada con él mismo, con Llano Ruckey, con su partido, con el Partido Reformista, que trata de establecer una democracia en Japón. No va a ser una república, todo siempre bajo auspicio imperial, pero sí que va a intentar colocar una democracia, una monarquía democrática, una monarquía parlamentaria, que es por eso que para el Pelópidas y Epaminondas, que restablecen el gobierno democrático en Tebas, es importante. A la hora de mirar afuera, a la política exterior, Tebas en ese momento es una potencia, no es una potencia, es un país pequeño, es una polis pequeña, sometida a Esparta y opacada por Atenas. Pero con las reformas adecuadas y con un liderazgo brillante, es capaz de colocarse como el hegemón de Grecia. Y eso es lo que pretende Yano para Japón, que Japón se convierta en el hegemón de Asia. Después tenemos a Esparta, que es la potencia enemiga que establece su dominio agresivo sobre Tebas y lo compara con las potencias occidentales, que en ese momento están intentando ejercer un control mucho más agresivo sobre Japón, imponiendo tratados desiguales de comercio, etc. También lo va a comparar con la oligarquía Meiji, que es el gobierno que ahora mismo compone, el gobierno que en ese momento estaba gobernando Japón, que son los mismos que imponen esa censura, que están intentando por todos los medios evitar una democratización del país. Y por último, Atenas,
se ve como una potencia todavía prestigiosa, pero en declive. En este caso se identificaría con China. Es una potencia anteriormente hegemónica, recordemos que gran parte de la cultura japonesa proviene de China, es una potencia que todavía conserva algún tipo de prestigio, pero que ya no está a la cabeza del plano internacional. También se relaciona con el Partido Liberal, un partido parecido al Partido Reformista, que puede ayudar a la democratización de Japón en una hipotética alianza. Bien, bueno, esto es una cita, pero no da tiempo ya. Y como conclusiones, la presentación de la hegemonía y de la democratización tebana como un tema para una obra política en 1864 pone en evidencia la importancia que va a tener la antigüedad clásica en Japón, sobre todo a partir de la restauración Meiji. Con Occidente como modelo y más en concreto con Grecia como referente, no es extraño que la novela hubiera tenido tanto éxito entre el público japonés. Esto nos prueba que en Japón, más allá de simplemente copiar los modelos que llegan de Occidente, son capaces de recibir información sobre el mundo clásico, entender que es algo muy importante para las potencias occidentales, y no solo eso, sino es que además poder producir ellos mismos su propia recepción de la antigüedad. Esto se lleva a cabo mediante el análisis de fuentes primarias y secundarias para obtener modelos útiles en los que mirarse e imitar para, en este caso, por ejemplo, influir en la redacción de la Constitución y en la construcción del naciente Estado japonés. Muchas gracias.